¿vale? Entonces, nosotros en nuestra membrana vamos a tener las mismas cargas, pero vamos a tener gradientes, ¿vale? Que es como lo curioso. Entonces, nosotros, eso ténganlo muy claro, tenemos mismas cargas, pero la diferencia es que nuestra membrana va a tener canales, bombas, puertas que van a ser selectivas para ciertos iones. Entonces, mi potencial de membrana en reposo, bueno, mi potencial de membrana va a estar dado por qué iones pueden pasar de un espacio a otro. Porque al final tenemos las mismas cargas, tanto positivas como negativas, de un lado. Entonces, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, de potasio, aquí no se vayan a confundir, las unidades son milimoles. Es diferente a miliequivalentes por litro. Para la clínica usamos miliequivalentes, pero ahorita es otro concepto el que quiero que entiendan, ¿vale? Adentro de la célula yo tengo 400 de milimolar de calcio, de potasio. Y afuera yo tengo 20. Pero aquí de sodio yo tengo 50 dentro y afuera tengo 440. Entonces, más o menos esto va como igualito. O sea, es como el equilibrio. O sea, a eso voy. Entonces, son como, trata de estar lo más balanceado posible. Entonces, ¿cuándo? Imagínense que yo estoy viendo, esto que tacho no le hagan caso, ¿vale? Imagínense que estamos viendo una cajita, una célula, esto es extracelular y esto es intracelular. Yo le meto mis electrodos, pero tengo misma concentración aquí que acá. Y tengo mis canalitos que van a ser permeables al potasio. Pero como la concentración es la misma, mi voltaje va a ser cero. Es decir, mi potencial de membrana va a ser cero, cero absoluto. ¿Vale? Entonces, cuando yo establezco un gradiente de concentración, es decir, en mi lado intra tengo 10 y en mi lado extra tengo 1, por química, mis iones van a querer ir de donde hay mucho a donde hay poquito. Entonces se van a mover para acá. ¿Vale? Y se van a mover mis iones, mis bolitas. Entonces, mi voltaje va a ser cero, el que yo registre. Pero ahí va a pasar algo bien bonito. Esta primera parte de aquí se llama gradiente químico. Porque el químico, en este caso el potasio, va a querer ir de donde tiene mucho a donde tiene poquito. Entonces, ¿cuándo? Ya aquí viene como lo más importante. Conforme van saliendo, aquí acuérdense que solo es permeable a potasio. Esto es lo importante, solo es permeable al potasio. Puedo tener 20,000 cosas más, pero solo pasa potasio. Entonces, cuando pasan muchos iones potasio acá, es decir, aquí va subiendo la concentración de potasio porque va saliendo, aquí va bajando el potasio, pero el potasio tiene carga positiva. Entonces, cuando yo estoy pasando mis iones potasio para acá, me estoy llevando cargas positivas. Todas las estoy pasando porque pues, estoy llevando el potasio. Y aquí dentro de mi espacio intracelular, lo estoy volviendo más negativo porque le estoy quitando cargas positivas. ¿Vale? Pero lo bonito, lo curioso, es que cómo es el concepto de la electricidad, que los polos opuestos se atraen. Entonces, como aquí es más negativo y aquí es más positivo, las cargas positivas se van a ver atraídas de regreso. ¿Vale? Entonces, esta unión entre un gradiente químico
y ahora un gradiente eléctrico, causa que haya un potencial de membrana. El hecho de que yo tenga químico y eléctrico diferente entre uno y otro hace que mi registro pueda estar, bueno, que mi potencial de membrana esté registrado de esta manera. Porque aquí, como las cargas de potasio se están yendo, está siendo más negativo. Entonces mi potencial de membrana, que es al final por una energía potencial, va a ser más negativo. ¿Vale? Entonces, ¿qué me va a dar mi potencial de membrana en reposo? La permeabilidad al ion. Entonces yo voy a tener diferentes canales, ¿vale? Entonces, aquí nada más quiero que tengan en mente los que vamos a ver en corazón. Estos canales son de sodio, ¿vale? Son canales de sodio, voltaje dependientes. Y van a tener 3 estados: cerrados, activados e inactivados, ¿vale? Entonces, cuando hay cargas positivas, aquí se activa y se abre su puertita. Va a entrar el sodio. Cuando se alcanza un voltaje específico, los canales de sodio tienen una bola atada a una cadena, que de hecho se le conoce así, la teoría de la bola y cadena, o la teoría de Huxley, que es el investigador que lo descubre. Esta bolita tiene un sensor de voltaje. Cuando se alcanza un voltaje específico, cierra el canal, lo tapa. Y ya de ahí no se puede volver a abrir. Esto lo vamos a tener más claro, o no es un concepto que necesitamos guardar para cuando veamos potencial, periodo refractario. ¿Vale? Y aquí. Aquí. Entonces, es que no sé qué imagen les guste más. Yo creo que esta está más clara. Vamos a dividir un potencial de acción. El de las neuronas es más sencillo, por eso vamos a explicar este. P es permeabilidad, ¿vale? Entonces, en mi potencial de membrana en reposo, bueno, vamos a poner, aquí tengo mi potencial de equilibrio del sodio y aquí mi potencial de equilibrio de potasio. Es decir, cuando mi membrana es más permeable al potasio, va a bajar hasta acá. Y cuando mi membrana es permeable a sodio, va a llevar el potencial de membrana hasta acá. Entonces, en mi potencial en reposo, la permeabilidad a sodio es mayor que la mi permeabilidad de potasio es mayor que la de sodio. Entonces va a estar más cercana al potencial de equilibrio de potasio. Cuando yo activo mis canales, estos los abro, la permeabilidad de sodio va a ser mayor, va a aumentar. Entonces mi potencial de membrana va a acercarse al de sodio, al potencial de equilibrio de sodio. ¿Por qué? Porque se abrieron los canales. Después se van a cerrar y nuevamente va a entrar mi potasio. Entonces, así es como interactúan los canales para darme mi potencial de acción y mi potencial de membrana en reposo, ¿vale? Y esta gráfica a mí me gusta un poquito más porque te lo explica en guinda, color vino, de este color, cómo es el potencial de acción de una neurona y cómo primero aumenta la permeabilidad de sodio y cuando baja mi potencial hasta que vemos que nuevamente aumenta mi potencial de mi conductancia de potasio y va a bajar lo más que pueda mi potencial de membrana, porque se va a acercar a mi potencial de equilibrio. Entonces, a lo mejor este concepto queda un poquito confuso, pero ahorita vamos a ver cómo interviene, ¿vale? Entonces, aquí nosotros vamos a ver cómo las corrientes se van activando en ciertas fases, ¿vale? Entonces, yo ya sé que mi potencial de membrana, ya sea en reposo o de acción, está dado por a qué ion es más permeable. Entonces, se va a acercar a su potencial de equilibrio, ¿vale? Entonces, en mi fase 0, yo tengo que darle un estímulo a mis canales. Cuando nos hablan de una I, quiere decir corriente. Y el subíndice, como por ejemplo Na,
es sodio. Y TO quiere decir transient outward. ¿Qué quiere decir? Corriente de salida transitoria. Y NaL y CaL son de sodio, calcio, long lasting. Es decir, lentos. Prácticamente. No nos compliquemos tanto. ¿Vale? Y después yo aquí voy a tener varias corrientes de potasio que van a ser ultra rápida, rápida y lenta. Y esta K1 es mi corriente de fuga. ¿Vale? Entonces, estos conceptos los vamos a tener que ir ocupando poco a poco. Ahora, vamos a entenderlo lo más claro que se pueda. Este es un concepto un poquito tedioso, pero es muy importante que lo entendamos. Después de esta clase viene interpretación del electrocardiograma. Obviamente solo lo básico, ya lo patológico se ve en cardiología, pero quiero dejar esto muy claro para cuando veamos electro, les quede un poquito más claro. Que de hecho creo que podemos explicarlo mejor con las diapos de electro. Hasta aquí, en lo que abro las diapos. ¿Tienen alguna duda de cómo se genera el potencial? Les digo, esto sí es muy importante que lo entiendan. Yo creo que aquí se va a ver más clarito. Espérenme que cargue porque es en línea. Ok, a ver si se ve bien. Sí se ve bien la pantalla, ¿verdad? Vientos. Entonces, esto ya lo vimos. Ok, aquí vamos a tener las corrientes que habíamos mencionado. Sodio, calcio, esta ahorita no le hagamos caso. Potasio, y vamos a tener varias corrientes de potasio, ¿vale? Estas que no mencionamos, después vamos a ver para qué nos sirven. Estas son muy importantes para la regulación cardiovascular, pero ahorita no nos importa, ¿vale? Entonces, aquí en este esquemita, nosotros tenemos cómo nuestras corrientes actúan. Entonces, aquí vemos cómo es la conductancia de los canales. Entonces, uy, está lleno de garabatos. Bueno, para pintarlo vamos a usar esta y ahorita regresamos a la otra diapositiva. Aquí, cuando yo le doy un estímulo a mi célula, es decir, que le doy, que por estas gap junctions entra un estímulo, es decir, esta célula se excita y transmite el estímulo. El estímulo tiene que ser lo suficiente para llegar al umbral de estos canales, que es de menos 55 milivoltios. Dicho de otra manera, estos canales tienen aquí un sensor amarrado a su puertita. Y este sensor es eléctrico. Cuando se alcanza el voltaje de menos 55 milivoltios, de cerrado, se va a abrir y va a permitir que pase el sodio. Los cardiomiocitos tienen muchísimos de estos. En su membranita tienen muchísimos de estos canales. Entonces, como son muchos y todos se abren al mismo tiempo, nos va a generar esta señal. Este eje X es tiempo. Entonces, en muy poco tiempo va a entrar mucho sodio. Por eso se hace una recta prácticamente. O sea, no es una pendiente, sino es una línea vertical. ¿Vale? Una vez que yo alcanzo un potencial de membrana de más o menos 30 milivoltios, más 30 pues, estos canales, aparte de que tienen un sensor para su puertita, tienen otro sensor que es el que está amarrado a la bola y la cadena.
Entonces, cuando alcanzo más 30, automáticamente esta bolita se va a cerrar. Así se atora. Es una proteína en forma de bola que cuando se alcanza este voltaje cambia su estructura y se vuelve más afín por el orificio del poro interno del canal y se atora. Y nada la desatora. Esto es muy importante. Cuando está así cerrado, ni un relámpago puede hacer que vuelva a abrir la corriente, ¿vale? Entonces ya no va a pasar el sodio. De ahí vamos a tener que el potasio, por medio de estos canales, se va a abrir. El potasio sale de nuestra célula. Es decir, le voy a quitar corriente positiva. Entonces lo voy a hacer más negativo. Entonces va a empezar a bajar. Y cuando empieza a bajar, se van a abrir otros canales, principalmente estos. Estos no son tan importantes, los NaL. Los importantes son estos, los de calcio lentos. ¿Por qué? Porque estos canales se van a abrir y el calcio hay más afuera que adentro. O sea, es más en el espacio extracelular que en el intracelular. Entonces, el calcio nos va a servir para dos cosas. El primero es que el calcio es un ion, es un catión bivalente, es decir, tiene dos cargas positivas. Y aparte el calcio nos sirve para la contracción. ¿Vale? Entonces yo, como corazón, como músculo, necesito meter calcio para que me pueda contraer. Pero aparte, el hecho de que entre calcio y yo siga perdiendo cargas positivas, pero meta calcio, va a evitar que haga mi potencial de membrana, va a evitar que haga esto, ¿vale? Lo que va a hacer es prolongar el tiempo en el cual está positivo mi potencial de membrana. Y esta fase, que es la fase 2, se le llama meseta o plateado. Esto así en inglés. ¿Vale? Entonces, esto es súper importante. Que la fase 2 es meseta, es exclusiva de corazón y específicamente de cardiomiocitos y que está dada por el calcio. Estos tres conceptos son muy importantes para tres cosas. La primera, antiarrítmicos. La segunda, regulación autónoma. Y la tercera, contracción. Para estos tres nos sirve conocer esta fase 2. Es súper importante. Cuando ya pasó mucho tiempo, mi corazón ya se contrajo, ejerció el latido y ahora... ya vi. Descartar. No más, qué pena, una disculpa. Yo llevo aquí haciendo garabatos como 5 minutos. Y con razón. Estaba en este dibujito. Llevo como 10 minutos hablando. ¿Se entendió? ¿Quieren que lo repitan? Sí, bien. Entonces, voy a repetir desde cero porque no sé en qué parte se dejó de entender. Entonces, mi canalito de sodio tiene aquí una puertita y está cerrado. Aquí tiene un sensor de voltaje. Constantemente está sensando el voltaje. ¿El voltaje de qué? De mi membrana, que normalmente de este lado es negativo. ¿Vale? Entonces, cuando mi célula recibe un estímulo, lo va a recibir a través de estas cositas, que se llaman uniones comunicantes o gap junctions. Lo que hacen estas uniones es que si mi célula A se excita, va a recibir cargas positivas y las va a transmitir a la siguiente, a mi célula B, por medio de estas uniones, de mis gap junctions. ¿Vale? Entiéndase cargas positivas como iones positivos. ¿Cuáles? Los que sean. O sea, estos canales, estas gap junctions son
Catiónicas no selectivas, es decir, pasan cargas positivas, pero no son selectivas. Entonces, cuando empieza a volverse positiva mi membrana, esta puertita va a pasar de estar así cerrada a estar abierta. Y ya cuando se abre va a entrar el sodio. ¿Vale? Entonces, nuestra membrana del cardiomiocito tiene muchos de estos canales. Muchos, pero, o sea, neta, muchos. Muchos de estos, que son canales de sodio, voltaje dependientes. Como todos se van a abrir al mismo tiempo, nosotros en esta parte, en nuestro eje X, es igual a tiempo. Quiere decir que se van a abrir muchos canales al mismo tiempo, va a entrar mucho sodio en muy poco tiempo. Entonces, como entran cargas positivas, vamos a tener esta subida, que es prácticamente recta en mi potencial de membrana, y me va a dar mi fase 0, o también llamada despolarización rápida. ¿Hasta qué punto? Estos canales son una maravilla, porque tienen aparte aquí su sensor con su puertita, que ahorita va a estar abierta, y aparte tienen una cadenita con una bolita, que es el dibujito que ya habíamos visto. Esta bolita aquí también tiene otro sensor de voltaje, pero este es de menos 55, como que su activador. Este es de más 30 para activarse. Entonces, cuando yo llego a más 30 milivoltios, esta bolita tiene un cambio conformacional muy, muy bonito, que lo que hace es que se atora en el poro de mi canal y ya no deja pasar los iones. ¿Vale? Entonces, ahí, esta puertita, esta bola es responsable de mi periodo refractario absoluto, que después vamos a ver lo que significa. Bueno, que ya lo han de saber, ¿no? Pero vamos a entender bien el fundamento. Entonces, aquí ya no van a entrar corrientes positivas. Lo que va a pasar ahora es que se van a activar corrientes de potasio, es decir, el potasio va a salir. Y como estoy perdiendo cargas positivas, mi potencial de membrana va a empezar a hacerse más negativo. Pero en determinado momento, o bueno, más bien, cuando estos canales de calcio se llaman lentos. Se llaman lentos por dos cosas. La primera, tardan en abrirse, o sea, reciben su estímulo y tardan en abrirse desde aquí hasta aquí. Y aparte, son de muy baja conductancia. Es decir, entra muy poquito calcio, pero entra el suficiente. ¿El suficiente para qué? Para que, como son cargas positivas, el calcio es un ion bivalente, catiónico. Entonces tiene dos cargas positivas. Entonces es como si fueran dos sodios. Dos sodios y un calcio es lo mismo eléctricamente, porque los dos tienen cargas positivas. Entonces, cuando meto yo el calcio por estos canales, lo que van a hacer es evitar que mi membrana se siga despolarizando, se siga repolarizando. Entonces, si no existieran estos canales, es como si es como si mi canal hiciera esto, mi potencial de acción, ¿vale? Entonces, esta cosa de acá se llama meseta y es la responsable de evitar que nuestro corazón se tetanice. Vamos a ver por qué cuando veamos periodo refractario. Entonces, aquí lo que nos importa es que el calcio nos sirve no solo para mantener esta meseta, sino que el calcio nos sirve para la contracción muscular, como vieron en sus clases de fisio 1, ¿vale? Se une a la toponina C y permite el acople, estos golpes de acción y la contracción y todo eso, ¿no? Miren que tenemos los canales renodínicos. Ah, bueno. Sí, no, eso ya lo vieron.
nuestros eritropoyetínicos, nuestros fenodínicos y todo eso. Entonces, el calcio es muy útil. Es lo máximo el calcio. Entonces, ya que se dio mi contracción, durante este periodo se está dando mi contracción y ya se contrajo mi corazoncito, ahora lo tengo que relajar. Y para eso vamos a tener como toda la parte muscular, pero ahora tenemos que preparar al corazón para un siguiente potencial de acción. Entonces tengo que regresarlo a mi potencial de membrana en reposo. ¿Cómo lo voy a hacer? Sacando cargas positivas. ¿Y cuál es la mayor carga positiva que yo tengo dentro de mi célula? El potasio. Entonces voy a abrir canales de potasio para que se salga. Y van en ese orden. Primero es la ultra rápida, después la lenta. Ese es slow. ¿Vale? Y ya que se repolarizó mi potencial de membrana, vamos a tener mi corriente K1, que estos canales se llaman canales de fuga. Todo el tiempo van a estar abiertos. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo van a querer que mi corazoncito esté cercano al potasio, al potencial de equilibrio de potasio, que es menos 90, aquí está menos 85. Entonces, si estos están abiertos todo el tiempo, ¿por qué cuando abro mi potencial de mis canales de sodio, por qué sube tanto? ¿No? Si a la par que entran sale, pues debería ser lo mismo, ¿no? O sea, debería mantenerse igual. Aquí la diferencia es que no es el número real, pero por darles un ejemplo, por cada uno de estos, imagínense que hay 1000 de los de sodio. Entonces, no hay manera en la que pueda la potencia de estos canales, bueno, de esta corriente, eh, no ser afectada por estos canales, ¿vale? Entonces, por eso esos canales siempre están abiertos, por eso se llaman así canales de fuga. Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Si no, lo volvemos a repetir, pero este concepto se usa para el resto de su vida como médicos, van a usar este concepto. Entonces, prefiero repetirlo 100 veces, pero que les quede claro. ¿Les quedó alguna duda o todo quedó claro? Quedó claro, doctor. Vale. Entonces, este potencial es para nuestro potencial de acción miocárdico, es decir, para estas células, ¿vale? Pero vimos en la clase pasada que tenemos nuestro potencial, nuestro sistema de conducción, ¿vale? Y este sistema de conducción, principalmente del nodo sinusal, va a tener algo muy bonito, que es que su potencial de acción va a ser diferente. ¿Por qué? Vamos a tener las mismas fases. Estas fases vamos a grabarnoslas. 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Entonces aquí vamos a tener 4, 0, 3. Decimos, ah, caray, me falta la 1, me falta la 2. ¿Cuál es la 1 y cuál es la 2? Entonces nosotros dibujamos. Entonces tengo 4, 0, 1, 2, 3, 4. ¿No? Entonces la 0 aquí la tengo, que es mi despolarización. Mi repolarización rápida, que es la fase 1, aquí no la tengo. Mi 2, mi meseta, tampoco la tengo. Mi 3, repolarización, vemos que es la misma. Y mi 4, que es mi basal, también la tengo. ¿Vale? Pero aquí quiero que noten dos cositas súper importantes. La primera, ¿cómo es esta fase 4 con respecto a esta fase 4? ¿Qué ven de diferente? ¿Cómo?
Correcto, muy bien, muy bien. Que esta es una pendiente, no está totalmente horizontal, es una pendiente. Y esta pendiente, que esté así o que esté así, nos va a determinar nuestra frecuencia cardíaca. Esta, desgraciada, es la responsable de todo eso. Vamos a ver por qué. Ahora, vamos a centrarnos únicamente en esto. O sea, todo esto de acá lo ignoramos. Entonces, nosotros aquí tenemos nuestro potencial de membrana y tenemos las corrientes que ocurren. ¿Vale? Entonces, tenemos mi corriente de potasio y vemos que tiene sus piquitos cuando está el 3, cuando está la fase 3. Es decir, se activa esta corriente en la fase 3. Obvio, porque están saliendo cargas positivas. ¿Vale? Ahora, yo tengo otra corriente que se llama IF. Vamos a ver ahorita por qué se llama así. Esta corriente lo que tiene es que fíjense cuando se activa. Baja la corriente, se activa y se desactiva. ¿Pero cuándo se activa? Aquí. ¿Vale? Porque aquí la de calcio es la que se activa en el 0, ¿vale? Entonces, esta corriente Funny, bueno, se llama F porque es funny de divertida. Resulta ser que los canales normalmente se activan cuando se despolarizan y se inactivan cuando se hiperpolarizan. Es decir, cuando los canales empiezan a ser positivos, o sea, a menos 55, se activan. Y cuando están y cuando se inactivan es cuando están muy positivos, a menos a más 30. Ahí es cuando se cierran. ¿Vale? Pero necesitamos hacerlo más positivo. O sea, necesitamos darle estímulos positivos. ¿Vale? Por eso en nuestra imagen, estas cargas positivas que entran son las que activan mis canales. Pero descubrieron unas personitas unos canales que se llaman HCN. ¿Vale? O HNC. Ah, HCN. Estos canales lo que tienen es que son canales catiónicos no selectivos. Es decir, por estos canales pueden pasar cargas positivas, como sodio, potasio, calcio, hasta magnesio puede llegar a pasar. Pero eso no es lo importante de esos canales no selectivos hay muchos. Lo que tienen estos canales y lo que les parece divertido a los que lo descubrieron es que estos canales se abren cuanto más negativa es la célula. Entonces, si yo tengo un canal, para que quede más claro, si yo tengo un canal de sodio y mi canal HCN y tengo mi membrana, mi celulita, y le doy un estímulo eléctrico positivo, este se va a abrir y este se va a cerrar. Si ahora, por el contrario, yo le doy un estímulo negativo, este no se va a abrir y este sí se va a abrir. Esto en su momento era desconcertante porque es el único canal que hace esto. O por lo menos es el único que yo conozco. Pues la electrofisiología es el área donde yo me especializo ahorita en investigación. Entonces les puedo decir que por lo menos es el único de corazón que hace esto, esta corriente. Era algo
nunca antes visto. Era algo así. Que primero decían, seguramente estamos mal antes de que sea algo así. Pero no, después vieron que sí era. Ahora vamos a ver por qué. Y esto es lo más bonito de todo. Esto es una belleza. Aquí, estas células, en el nodo sinusal, se les llama células marcapasos. Entonces, por si las llegan a encontrar así. Entonces, mi fase 0, en vez de estar dada por sodio, como acá, va a estar dada por canales de calcio, que van a ser diferentes a estos, tipo L. Estos van a ser otros canales de calcio. Entonces, fíjense que se activan, meten calcio y me da mi piquito. Estos canales de calcio se llaman CaV 1.2. Son canales de calcio, voltaje dependientes del subtipo 1.2. Entonces, estos canales son así y tienen un sensor de voltaje en mi membrana. Y solo se van a abrir cuando mi membrana sea positiva. Entonces, aquí viene la belleza de todo esto. Y todo, o sea, como que todo toma sentido ahora. Tengo yo mi membrana. Entonces, yo aquí tengo mis HCN y yo aquí tengo mis canales de calcio. Entonces, yo voy a meter cargas negativas a mi célula. Bueno, imagínense, tengo un latido, entonces ya se despolarizó y ahora se está repolarizando. Es decir, se están saliendo cargas positivas. ¿Qué se está saliendo? Mi potasio. ¿Vale? Entonces estoy sacando potasio. Mucho, mucho potasio. Entonces mi célula se está haciendo negativa porque estoy sacando cargas positivas. Entonces, como la estoy haciendo negativa, voy a activar a mis canales HCN. Estos canales van a meter cargas positivas porque son canales catiónicos no selectivos. ¿Qué cargas? Sodio, potasio y calcio. Obviamente, se va a salir saliendo potasio, pero va a entrar mucho sodio. El punto es que van a entrar cargas positivas gracias a estos canales y estas cargas positivas van a activar a mis canales de calcio. Y estos canales de calcio van a desencadenar mi siguiente potencial de acción. Esta secuencia es la que hace que mi corazón lata y sea automático. Por esta secuencia, nosotros le podemos sacar el corazón a alguien, como lo hacían los mayas, y el corazón seguía latiendo. Por esta belleza de canales perfectamente organizados. Es algo súper bonito. Y nosotros podemos entenderlo. O bueno, nosotros tenemos que entender esto. Porque nosotros podemos hacer estos canales más o menos sensibles a voltaje. Y esta nos modifica nuestra pendiente. Y no, o sea, les digo, es una belleza. Cuando veamos antiarrítmicos, que en este curso se ve muy superficial, porque aparte pues tengo un curso de cardio, pero aquí como que se da la introducción y nos explica lo bonito que es esto. Y ahora decimos, ajá, ya tengo esto, ¿no? Chido. ¿Y cómo de esto pasó a esto? Ah, porque imagínense que mi célula A es una célula marcapasos. Entonces, yo solo necesito excitar a la célula A, que se va a excitar por sí misma, para que se lo pase a la célula B, que ya va a ser un cardiomiocito de verdad, y por estas gap junctions va a empezar a transmitir el latido. Y ya, eso es todo. Así se transmite un latido cardíaco. Es una belleza esto, o sea, es súper bonito ya entenderlo así. Ahora vamos a tener esta tablita, ¿vale? Entonces, esta tablita, si quieren, tómenle fotito para que la entiendan. Son nuestras corrientes y aquí está nuestra corriente FONI, o también llamada corriente marcapasos. ¿Vale?
Entonces, fíjense, y esto es como pequeña introducción, aquí tenemos estos dos conceptos. Estos dos conceptos son importantes. ¿Qué me inhiben a mi corriente? Anestésicos locales, entiéndase, lidocaína, y nifedipino y verapamilo. Ya después vamos a ver qué tipo de antiarrítmicos son. Pues son antiarrítmicos, pero pues vamos a ver qué onda, ¿no? Aquí están los canales que les había dicho, los CAP 1.2 o los canales tipo L. Hay una superfamilia de canales. Eso sí no es importante que se lo sepan. O sea, yo me lo sé porque yo estudio estas cosas, los genes, pero, o sea, para la clínica, pues solo sepan el tipo de canal. Y ahora, aquí. Fíjense en esto. Bueno, hasta aquí, para que no nos compliquemos. Ahora vamos a entender cómo funciona esto, ¿no? Mi nodo sinusal es mi marcapasos primario. Entonces, ¿por qué va a ser mi marcapasos primario? Porque tiene esto, mi corriente FAN, que es la corriente marcapasos, ¿vale? Pero si ya leyeron, aquí y aquí también la tiene. Y dice, caray, pues, ¿por qué no? No está raro. Pues entonces, ¿por qué no son marcapasos todos? Entonces, este sí es marcapaso secundario. ¿Y por qué este no es el primario? ¿O por qué tenemos dos? Porque si este llega a fallar y no tuviéramos este, automáticamente, automáticamente nos morimos. Así, o sea, sin mayor detalle. Nos morimos y bye. Entonces, como es común que falle cuando ya somos viejitos, pues el cuerpo dijo, pues tengo el de repuesto. No está tan chido, pero pues mínimo no me muero. Entonces yo tengo este secundario. ¿Y por qué es secundario? ¿O por qué no funciona tan bien? Para estos canales, los canales HCN, son proteínas transmembrana, ¿vale? Entonces, mi proteína viene de los ribosomas, viene del núcleo de la información genética. Esta célula, las células de mi nodo sinusal, tienen alta expresión de estos canales. Es decir, que van a expresar un buen de canales. El canal secundario va a tener una expresión menor. Es decir, van a expresar estos canales HCN, pero en menor cantidad, por eso es secundario. Y estos, que es mi red de Purkinje, va a expresar muy poquitos canales. O sea, para que lo vean así, si este tiene 100, este tiene 50 y este tiene 1. O sea, lo expresa, pero pues no, o sea, no sirve para nada, mejor que ni lo exprese. Entonces, por eso es la función, ¿vale? ¿Qué más? Mi músculo auricular va a tener las corrientes típicas. Si tiene sodio y tiene calcio, quiere decir que tiene su pico rápido y tiene su mesetita y se baja. El músculo ventricular tiene las mismas, entonces lo mismo. Tiene su pico y se baja. ¿Vale? Entonces, esto ya lo vamos a ver más adelante, cómo nos afecta nuestro efecto adrenérgico y colinérgico. Vamos a ver por qué se llaman beta-adrenérgicos y no alfa-adrenérgicos y todo eso, ¿vale? Pero eso lo vemos ya con calmita después. Ahorita estamos viendo las bases electrofisiológicas. Ahora, vamos a ver esto. La velocidad de conducción de mis tejidos. Chintrolas, ¿qué es eso? ¿Qué tan rápido, así como las neuronas transmiten los estímulos, el corazón también, el tejido cardíaco? Entonces, yo aquí tengo mis diferentes patrones de velocidad. Viendo esta tabla, ¿cuál es el que más rápido transmite mi estímulo? ¿Por qué?
Aquí nos dice que son metros sobre segundos. Esto quiere decir que el nodo sinusal va a recorrer 0.05 metros en un segundo. Y el sistema de Purkinje o la red de Purkinje va a recorrer 4 metros en un segundo. Este es el más rápido de todos. Así es rapidísimo. ¿Vale? ¿Y por qué? Todos siempre se tienen que preguntar por qué de las cosas. ¿Vale? Entonces vamos a ver este pequeño esquemita. Pero nada más déjenme ver. Bueno, no, sí. Es que lo de periodo refractario lo podemos ver después que lo veamos junto con contractilidad para que quede más claro. Ahora sí. Entonces, ya teniendo, bueno, a ver, ahora sí. Viene lo bueno. Viene la integración de todo esto. ¿Tienen alguna duda? No, Rodrigo. No. Bien. Entonces, vamos a empezar. Yo ya sé cómo se despolarizan mis células, cómo está el cableado, porque ya vimos toda la anatomía. Ahora vamos a darle forma. Entonces, mi nodo sinusal se va a despolarizar solito. ¿Gracias a qué? A mi corriente FON. Entonces, se despolariza mi nodo sinusal y por medio de mis haces internodales y mi haz interauricular, despolariza mis aurículas. ¿Hasta dónde? Hasta que llega mi nodo auriculoventricular. ¿Vale? Después, para que mi nodo auriculoventricular pase el cablecito, tiene que pasar, recuerden que está aislado por mi esqueleto fibroso del corazón. Ahora vamos a entender por qué esa importancia. Aquí está mi esqueleto, aquí pasa mi haz de Purkinje, mi haz de His, perdón. ¿Vale? Entonces, este haz lo que va a hacer es que se continúa por el septum. Entonces se va a despolarizar el septum o tabique o la pared ventricular. Importantísimo, es de izquierda a derecha. ¿Vale? Después, por cómo está el cableado, va a seguir despolarizándose y va a llegar a la punta del corazón. ¿Vale? Súper importante. Llega a la punta. Y después de que llega a la punta, va a hacer esto. Imagínense que está acá y va a ir para arriba otra vez. Esta cosa, o sea, que vaya de la punta a la base, es importantísimo para entender el electrocardiograma. Vamos a ver en la siguiente clase que el electrocardiograma viene de un estudio que se llamaba vectocardiograma, que era como algo diferente, que ese sí no servía para nada, pero es un muy buen fundamento eléctrico de cómo funciona. Entonces, ya despolaricé mi puntita del corazón, ya despolaricé estas partes de aquí, se llama despolarización de pared libre. ¿Por qué? Porque pues está libre, no está como amarrada nada. ¿Vale? Y ya por último, se despolarizó mi corazoncito y ya nada más queda que se repolarice. ¿Ok? Entonces, así es como ocurre la configuración eléctrica de mi corazón. ¿Cómo se va a repolarizar? Metiendo corrientes, sacando iones de potasio y recuperando. Ahora, vamos a ver, ahora sí, la clase de electrocardiograma. Entonces, déjenme borrar esto porque... Sí. Bueno, igual no creo que avancemos mucho, pero se me pasó a borrar todo esto. Qué pena. Bueno, para no perder más tiempo. Entonces, vamos a estudiar electrocardiograma. Bueno, quedan 5 minutos. ¿Quieren que empecemos a ver el electrocardiograma o lo vemos el lunes? Para que igual pues no cortemos el tema, no cortemos la inspiración. Yo diría El lunes. Bien, entonces, este tema de electrofisiología es el más difícil de cardio, pero es esencial que lo sepan, es la base de todo. Entonces, ¿cómo se sintieron? ¿Sí le entendieron? ¿Les costó un poquito de trabajo? Ahorita con electro, según yo, se entiende un poquito mejor,
Y de hecho tengo este ejemplito de cómo va ocurriendo la despolarización para que se vea como un poquito más clarito. Pero es un tema, pues, medio enredado, pero vaya, una vez que lo entienden en su vida se les olvida. ¿Quieren que lo repasemos el lunes nuevamente? ¿Quieren que hagamos una sesión de repaso? Si quieren, incluso podemos ver potencial de acción de neurona, que es más sencillo, o sea, como para entender bien los canales, todas las corrientes que ocurren, las propiedades de los canales, porque, vaya, es importante que lo sepan más que nada para cuando estudien antirrítmicos, porque ahí sí se usan, vaya, diario. Entonces, si lo entendieron, les costó trabajo, quieren que lo repasemos. Sí se entendió, doctor, pero pues igual un repaso estaría bien. ¿Ok? ¿Los demás qué opinan? ¿Qué prefieren? ¿Ok? Sí, claro, con muchísimo gusto. Entonces, vamos a el... bueno, ahora la siguiente pregunta. Yo no tengo ningún problema y de hecho, pues yo preferiría, para no atrasarnos, que nos reuniéramos en vacaciones. Pero si ustedes no quieren, no, obviamente no les voy a obligar. Este, ¿Quieren que nos reunamos en vacaciones en estas 2 semanitas o prefieren regresando? Yo tampoco, Está doctor. bien. Perfecto. Entonces, ¿les parece que nos veamos el lunes? Vemos, si quieren, denle una leidita a este tema, porque les digo que es un poquito tediosito. Y el lunes vemos repaso de potencial de acción, bueno, potencial de membrana y potencial de acción, y vemos dudas. Y ya con eso resolvemos todo y pues ahora sí le damos bien a electrocardiograma para que se vayan sabiendo el electrocardiograma de esa clase, ¿vale? Es una clase muy bonita, es de las clases que más me gusta dar, electrocardiograma. Entonces, pues, denle una leidita para que cualquier duda que tengan la resolvamos. Y pues si no hay nada más que agregar, me dio mucho gusto verlos hoy y nos vemos el lunes, ¿vale? Feliz fin de semana. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.